algunos tipos de cultura, el pastel es lo más importante. No, por eso, espérate. No, me gusta esa La pregunta. boda. Espérate. Solo voy a introducir el podcast y ahorita me gusta ese Okay. tema. All right, this is, we're going to be in Spanish today. This is episode 46 of the Giovanni Ventura Show. It is me, Giovanni Ventura, with my guest of this week, Calvin Melendez, my cousin. Mostly going to be in Spanish, but we will have subtitles for you guys to hear in English. So if you guys are bilingual, most of us are. Más latino, casi todos somos bilingües. Pues, La mayoría somos bilingües. So, but this episode will mostly be in Spanish. Obviously, some parts will be in English. So this was, again, is episode 46 of the Giovanni Ventura Show. And let's get started. So dijiste que ya he pensado en mi boda, pero en todo. Bueno, honestamente depende. A veces pienso, puta, ¿por qué no tirar como dice mi mamá, la casa por la ventana y una boda toda grande? Pero endeudarte así, por un eso. préstamo de $50,000. Correcto. Hasta acá, Pero después, hasta a veces, cuello. después pienso, puta, prefiero ir a ¿cómo se dice honeymoon en español? Una luna de miel. Una luna de miel, así mejor va en Vergona. He pensado en Turks and Caicos, Maldivas, algo así. ¿Está bien bonita? ¿O Sí. prefiero gastar eso o gastar en la boda? Depende. Cuando yo sí pienso en la boda así grande, sí, puta, yo pienso en todo. Pienso estarlo en una... No como en un cathedral, pero he visto eso como en España, que son bien grandes las... Sí, sí, sí. Así. Las catedrales y todo eso. Con esa temática como de Notre Dame y todo Ajá, eso. correcto. Sí, Después, sí. la boda cuando es la recepción y también afuera así, para estar en la playa o así. Entonces básicamente la temática de tu boda sería que estilo playa o estilo gótico. No, playa. playa. Más playa. Más playa. Sí, mi playa. Vaya, Pero ¿sentís que por gusto propio o por gusto influenciado en tu mujer? ¿Qué pensás que sería Oh, no, lo que más le no. gustaría? Yo diga la playa porque hasta ya sabe, cuando plagamos en el podcast de ¿dónde queremos ir? Por ejemplo, esta vez vamos a ir a Nueva York, ¿verdad? Sí, sí, sí. En 2, 3 semanas. Pero normalmente a mí me gusta lo tropical. Yo quiero ir a Cuba, a Puerto Rico. A mí me encanta la playa. Puerto Rico es lindísimo. La playa, la arena. Vaya, por ejemplo, yo dije a ella, porque fuimos a Salvador. A mí me encantó pues mira, la agua pues está toda tibia o hasta caliente. A mí me encanta Está al tiempo. Vaya, pues te ibas aquí donde Santa Mónica toda fea, mierda. Está helada. Helada y chuca. Sí, tiene demasiadas algas. Está demasiado contaminada. Y es país de primer mundo. Y Sí. a lo mejor, no a lo mejor, pero para mejor nosotros de tercer mundo, El Salvador, y nuestras playas están 1000 veces más. Y ahí estaba pensando en ir a Costa Rica también en julio o junio. Yo he escuchado que Costa Rica tiene muy lindas playas. Ya también. Y sus ciudades son bastante futuristas para el hecho de que está en Centroamérica. So, honestamente, la boda la pienso más, obvio, mi persona, pero obvio, no, la playa yo diría que es más por mí que por ella. Que por ella. Vaya, eso sí, pero también te la pienso. También la quiero hacer grande porque, un ejemplo, por la vista, un ejemplo, ¿verdad? Pero en personas, nunca pienso en grande. 80 personas, máximo. ¿Por persona o las dos? No, en total. En total. En total, diría yo. ¿80 sentís que es máximo? Yo creo que lo más máximo sería 100. Yo 50 y a 50, pero hasta ahí yo estoy diciendo que estoy... Exagerando, así. Sí, contando con gente que ni en realidad ni conoces. Fue de paz. Porque yo siento, mira, si yo no he platicado con esa persona en unos 2, 3 años, ¿para qué lo voy a invitar? Y suena feo, porque dice, ay, tus primos y tías... Pero si mi tía nunca me habla y mi tío tampoco, solo una vez o 2 veces. Son personas que en realidad no tienen nada que aportar. Yeah. Pero igual, no sé, yo siento que hay como un conflicto en hacer una boda tan grande porque por más que quieras que todo salga perfecto, siempre va a salir algo mal. No sé dónde verga. Sí, siempre. La invitación dice no niños y siempre hay niños. 4 niños bailando en la pista mientras vos y tu esposa están queriendo. Y siempre se va que también siempre... y más nosotros que los Ventura Bonilla, que siempre hay un solo de verga. No, pero ya fue de paz. No creo. Lo más, ya como viste, 80 o 100 80 nomás. como máximo. Pero yo personalmente a ver lo más con unos 30. Yo en mi caso, en un caso hipotético de que me llegara a casar, yo creo que unos... Pero, hipotéticamente, son buenos pensando en casarte. No, sí me quiero casar, pero siento que en un futuro... Victoria, pay attention. No. No, en un futuro como unos 5 o 7 años. Bueno, yo voy a ser honesto. Yo he pensado de las dos maneras. Yo he pensado en casarme y no casarme. Porque
No sé, yo siempre he sentido que yo puedo estar con alguien por el resto de mi vida y no necesito un papel y decir que estoy casado. Por esa razón, un ejemplo, ¿verdad? Honestamente. Pero también siempre ha pasado en casar. Un ejemplo, a veces que la mujer me dice, yo no me pienso o no creo en matrimonios, por ejemplo. Ajá. Para mí está bien, nunca he estado, no, yo me tengo que casar. Eso sí, si me caso, el nombre va a tener que ser mío. Después de paz. Oh, pero es que Aunque, hay dilema aquí en Estados Unidos porque solo se quedan con un apellido, ¿verdad? no, se puede ser hyphen. De verdad. No sé cómo se dice eso en español. Como Como, unión. ajá, como Una por ejemplo, unión. vos decías Melende, pero tu mamá es Bonilla. O sea, Melende hyphen Bonilla. ¿Me entendés o no? Creo que es homologado, creo que es la palabra El en amo que español. vaya. So así. Sí, sí, So, si no me equivoco. vaya, pero Esa yo, sería la traducción. vaya, pero yo no. Yo eso sí, si me caso, ella tiene que llevar mi nombre. Fue de paja. Pote, y mis hijos te van a tener mi nombre. En mi caso, mi nombre es súper largo, cabrón. Y el nombre de mi mujer son 2 palabras. No, 3 palabras. Oh, yeah. Sí, sí, 2 nombres y un apellido. No sé, creo que va a haber dilema en eso. On the Sí, Bergen. sí, va a haber discusiones de que el apellido de quién primero. ¿En serio? Nada. ¿O por Vamos ella a o por llegar vos? No, no, no. Por ella. Por ella. No, pero yo honestamente, como digo, si ella dice no quiere casar, un ejemplo, entonces no me tengo que estar con ella. Pero sí, si me caso, entonces sí voy a meter que llevar mi nombre. Aunque eso puede sonar machista, aunque yo no creo que sea machista, solo que, puta, que si me voy a casar, por lo menos. Aunque yo he escuchado parejas que tienen muchos tiempo de relación, Ujú. 7, 8, 10 años juntos, quieren dar el paso a casarse, pero solo una. En este caso, la mujer o solo el hombre. Ajá. Y porque el uno o la otra no quiere, terminan esas relaciones. O a veces me pasa. Es como los tríos también. Los tríos, los dos tienen que estar de acuerdo. Si uno se acuerda, se pasa el de verga ahí un solo. Ocurre el problema, ¿verdad? Y ya no hay trato. Ujú. Está pisado. Sí, sí. No, otra cosa. El hecho de que... No, quiero plantearte bien la pregunta. Quiero plantearte Vaya, bien la pregunta. pensala bien. ¿Es Tú de mala dijiste. suerte? No, ni es pregunta. Pero viene siendo algo que he vivido, no en carne propia, Ajá. pero que Por amigos y amigos, ajá. familiares han vivido. El hecho de casarse es como sal para tu Oye, no, relación. Es como echarle sal a tu yo he relación. oído eso también, pero también he oído también a mí dicen que es diferente entre estar con alguien y vivir con alguien. Sí. Y a veces dicen mejor solo casarse porque le echas sal si uno se mueve primero, después ya no va a estar juntos, va a ser de verga, pero I'm like, well, I mean, para mí, ida y vuelta, I mean, el de verga va a Sí. pasar y uno con la sal va a pasar o uno se mueve juntos o se casa. Como decís, yo pienso si las dos personas quieren casarse, Ujú. va a funcionar. Pero si solo una de verdaderamente quiere casarse y el otro lo Y hace el más por otro, compromiso, ahí es cuando pasa el de verga. solo por hacer feliz a la A otra la persona. otra. Y yo también pienso, mira, en la vida, en más una relación, uno sí tiene que hacer sacrificio, obvio, es una relación, ¿verdad? No uno está con uno solo. Sí. Pero, ¿cómo se dice? Uno puede cambiar por su pareja, pero no debe convertirse en una nueva persona, porque ya solo estás a su modo. Ya. ¿Me entendés? No, tenés que tratar de mantenerte lo 100% real con Ajá. esa persona. No simular a alguien que en realidad Que no no sos. eres. Ajá. Porque conforme el tiempo ella se va a dar cuenta o él se va a dar cuenta que no sos esa Yeah. persona. Por ejemplo, Y ella se enamoró de esa persona yeah. ficticia la cual... Es como dice, si la victoria dice, no, que Cami tiene que cambiar porque hace esto y esto y esto. I mean, te puede decir una cosa y decir, no, es cierto, aquí sí la estoy cagando. Y vos cambias porque vos sabes que la estás cagando en este aspecto. Muy diferente que vos solo cambias solo porque ella te dice y después te sentís puta. Y yo, hasta en la reflexión vas a decir, ¿y yo quién soy entonces? No, pero en todo caso son cambios para que estén bien como pareja y para que funcione. Porque no es el hecho de que, oh, no, pero un ejemplo, ah, eres muy celoso o eres muy ¿Eres celoso, celosa. mira? No, 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 nada, para nada. No, para nada. Ey, yo siempre he tenido ese problema, fíjate, no solo con, no, mi pareja actual no lo ve como No, sí, pero problema. hay unas mujeres que sientan que si uno es celosa, means que no la querés, que Exacto. no la Exparejas, estima. yo tenía muchas discusiones acerca de eso, como, o sea, que tengo que estar celoso, tengo que estar encima, tengo que ser alguien tóxico, como,
también la manera, ya actualmente se vive una manera muy retorcida del amor, como que la otra persona tiene que ser posesiva, porque si no es posesiva no te ama, no te quiere, no te busca, no te siente, no sé. En serio. Sí, Vaya, pero, yo de esa manera lo veo, cabrón. vaya, Ya lo veo pero algo con otras real. mujeres te ha pasado eso. ¿Con la que estoy actualmente? No, en general, con mujeres que te dicen, hey, que vos no me querés porque no Sí, me... En serio. sí, me ha ocurrido. De que por qué no me celas o que por qué no actúas de diferente manera cuando yo hago esto enfrente de estas ciertas personas. Pero una cosa es no ser celoso, no ser pendejo. Me da un ejemplo. Porque Mm, a unas mujeres que también le gustan la atención de otros hombres para que ponerle celoso. Yo he visto esa mierda todo el tiempo. sí. Que Yo una he me... visto a las mujeres de Ajá, amigos con vos. haciendo eso. Y yo decirle, hey, mira, no quiero causar problema en tu relación, Ey, en serio, con pero... vos lo decía. No conmigo. No, Puta. no. Ey, no. No, no. No, conmigo no, pero sí ver de que siempre, grupo de amigos, típico Ajá. grupo de amigos y también los grupos de amigas, siempre va a haber alguien que es más atractivo que otro. Yeah. Siempre. Entonces, Bueno, a veces depende, a veces porque hay una manera que dicen que los dos están guapos, solo que uno es un estilo diferente del otro. Pero no, ya, normalmente uno es el sí. más guapo y uno es más feo. Sí, Mira, mira, ey, hasta hay personas que tienen miedo de presentar a sus amigos, ponerle, o sea, llegar a ese punto de tener miedo a presentarle a tus amigos, a tu tu mujer, pareja, porque sentí que iba a porque decir, sentí de puta, que... yo puse de todo a haré el más feo, entonces. Sí, sí. Pues, pa. Ey, qué feo ese sentimiento, claro. Pero nunca darme cuenta de algo así y nunca sentirme así. Nunca me he sentido así. ¿Ya te has Ajá. sentido así? ¿Entre amigos? Sí. En sentido, cuando fui, ¿cómo se dice high school? En En el bachillerato. bachillerato, Sí. he sido que, for sure, un amigos, más mujeres le caían a él. So, uno siempre, bueno, entonces el más guapo, por ejemplo. Pero lo que uno bueno que nunca me sentí el más feo, fue de paja. Nunca te sentiste hermoso. No, fue de paja nunca. De verdad. Gracias a Dios. Ey, no, qué No, es sentimiento cierto. más feo. No, porque tampoco creo que decía que se sintió el más guapo, tampoco, pero lo que nunca he sentido es decir más feo. Porque yo tenía un amigo que se sentía. Pero eso sí, ese cerote sí tenía labia. Sí, Tenía no, no, labia. vaya, es que hay personas que... Son guapos, pero un pendejo para hablar con Pero las son mujeres. para... Ey, no lo pudiste decir mejor, Ya cabrón. no, son bien pendejos Eso para es hablar así, eso No, es fue de así. paja. Y hay personas que son no tan agraciadas físicamente, no vamos a decir Sí, horribles, no, pero es cierto. Pero ¿sabes por qué también? pero tienen una manera de Darse. expresarse y de endulzar el oído. Yo he visto a muchas mujeres que físicamente se miran súper bien con hombres que físicamente se ven demasiado mal, cabrón. Y no estamos hablando de que, oh, ese hombre solo porque se ve mal y tiene esta mujer demasiado atractiva a la par de él, significa que tiene dinero. No, significa que ese hombre tiene mucha labia. Puede ser, puede No, ser. I mean, y también uno puede decir también, porque yo le he visto que cuando un hombre es bien simpático, las mujeres van hacia él. So, cuando uno nunca tiene que ponerse en una posición que él tiene que saber, ok, cómo esta mujer lo va a conquistar. Porque ya todos ya van acostumbrados a que ya te vengan a vos, por eso no son buenos para hablar con mujeres. Sí. ¿Me entendés? Sí. So, eso a Como que veces también pierden la pasa. habilidad de hablar con Correcto, personas. porque, vaya, yo siempre he dicho, porque me dicen, oh, que No, y que los tratan diferente, cabrón. A no, una es cierto. persona que es muy atractiva, ya sea mujer o hombre, las tratan diferente. O No, los eso es tratan cierto, diferente. sí. Yo siempre he dicho eso también, que a veces El pretty privilege. Ya Ajá, no. Pero eso pasa con mujeres y los hombres. también. Porque las mujeres también he visto que me han dicho que, así amigas que dicen que tal vez tienen un ticket con la policía, pero como están bonitas, de un Se lo solo dejan les pasar. dejan pasar. Deja pasar. Y uno está fea y gorda, pues de un solo le dan el ticket. ¿Tenés? Más, llévatelo y al doble. Como dice en el TikTok, double it and pass it on, como dicen así. Sí. Duplícalo y pásaselo al siguiente. No, por eso, pero esa medida también pasa que las mujeres dicen, oh, pero los hombres a veces uno no son tan buenos con la labia. Ya, Sí. pero vos tenés también que, vaya, un ejemplo, lo complicado, ahora ya no, porque obvio, cuando ya uno ya tiene más años, ya cada Sí. pero cuando uno está joven y no sabe cómo, puta, es difícil porque con esta mujer trata una cosa, funciona. Con la otra no funciona. No funciona. Con esta medio, y después, puta, uno tiene que cambiar y cambiar y cambiar, y puta, uno ya dice, Te tenés que ir adaptando Yeah, conforme la marcha. yeah. Sí. Ya fue de paja, ya. No, y
¿Sabes qué? Es que he notado que es como que se le hace más atractivo a las mujeres. Ese típico hombre o joven que está ahí y como no es el típico que se quiere hacer el serio, así, oscuro, no. Sino el que no le presta importancia al hecho de que hay demasiadas mujeres o no te da un trato diferente o no actúa diferente solo porque hay muchas mujeres. Como que no quiere atraerlas No, I know. y ellas Yeah. llegan a él. Lo que dicen en inglés dicen just act normal. Ajá. Hace como, mi mujer, puedes platicar, como, oh, hey, ok, cool. Sí. Una Normal. Pero conversación uno que normal. trata mucho, o el otro que te diga, oh, no, esta mujer eso ya está a la esquina y ya se me pasa el de Sí. Pero eso sí, si uno es guapo, le vale verga, porque la mujer siempre va a ir donde él. Porque en la discoteca uno se ha visto eso. Cuando la mujer va hacia el hombre y lo agarra para sacarlo a Para bailar. sacarlo a bailar. Vaya. Pero esas son mujeres muy como Agresiva. valientes, sí. Vaya, pero vos puedes Eso estar con una pasa. mujer que son agresivas o no te gustan, honestamente. Que de ella sea la iniciativa. En El todo. 100% en todo. Diré que sí. Pero no te miento que abruma la idea de que solo ella tenga la iniciativa. Bueno, no, yo digo cuando se conozcan, obvio, cuando ya están en. Sí. Yeah. O sea, cuando ya estemos en relación y todo, que No, ya ella no, se dé los hay planes diferente, y ya no cosas hay. así. Cosas No. cambian. Sí, no tendría problema. No Bueno, en veo todo, yo vamos a hacer problema. que van a la discoteca, hasta para pisar un ejemplo también. Que ella la sea quiere. la que... Ajá. Ella me caliente a mí. Ajá, por eso. En lugar de sí. yo calentarla a cara. ella. ¿Te vale Sí. verga o te sentí? No, me sentiría bien de que ella también sea de la iniciativa. Yeah. Hay muchos que también nos desilusiona el hecho de que solo nosotros, siempre, los primeros, siempre propongamos. Ya, porque siempre. la cosa es que uno siempre pide, después cuando te digan que no, puta, como miedo, después de sentir, puta, ¿para qué voy a decir? Pues me va a decir que no, entonces mejor no, ni... Ya, ¿y para qué luchar, pues? ¿Para qué luchar contra la marea? Mejor te toca solo aceptar y ya. Eso es cierto. ¿Y mujeres más altas? No, a mí no vale verga. Porque honestamente, a mí sería un short king, un ejemplo, ¿verdad? Pero honestamente, a mí yo no soy chaparro. No creo que me olvide. No, casi no. No, en mi caso, las mujeres, no tengo preferencia. Pero vos sos alto, cabrón. No. Vaya, pero si uno pide... Depende. En Estados Unidos, aquí, soy promedio. Soy 6'2", 6'1". No, aquí... Creo que el average es 6'1", si no me equivoco. Sí, aquí el promedio de altura es 1.83, sino 1.80 en promedio los hombres. En mi país es bastante bajo. 5'9". 5'9" el promedio. Me la pasé. Raspado. Yo soy 5'11". Yes. Pues no. Y para las mujeres... Para las mujeres, ¿cuánto es? 5'3". O 5'4". No es mucha la diferencia. 5 pulgadas. Algo así. No, no, fíjate que no tengo problema con que una mujer sea más alta. Entonces o 6'5". pequeña. Vaya, pero si vos la tenés que besar, pero tenés que tomarte en tus tippy toes. Así. Adorable. Típica película de No, adolescente. a mí, honestamente, a mí no me importa. No veo problema el hecho de la altura. Hay veces que sí es demasiado. Vaya, y el peso, grande. y la peso de una mujer te importa o no, pero honestamente. Honestamente, Ujú. sí. Pero, o sea, no hablo de que criticar el cuerpo de la otra persona solo porque sí. No, hablo de gustos personales. Todos Ajá. tenemos gustos personales. No por el hecho de que a mí me guste el color morado. Well, no, significa que a ti te tenga que gustar el morado. es Tienes cierto, que respetar no, es esa cierto. idea. Es la misma cosa como dijiste de las 5 pulgadas. Si una mujer dice, no, yo no quiero un cerote que tenga 5 pulgadas, quiero más. Es la preferencia de ella. Yeah, no. Y es aceptable. Yeah. Solo que se la va a tener que jugar porque va a conocer personas que o la van a sorprender o la van a desilusionar. Pero retomando el tema, Ajá. no, fíjate que, o sea, ¿cómo decírtelo? Porque una cosa que uno se descuida y está gorda, una Exacto. cosa que solo está... Creo que cuando ya roza el límite de la salud. Oh, no, cuando ya está rozando los límites de la eso salud, no. ya Por ejemplo, es malo. aquí se dice thick, right? Okay, una más es thick, pero esa cosa también, cuando yo era joven... En Latinoamérica le conocemos como gordibuena. Eso Vaya. es lo mejor. Eso es lo mejor. Vaya, pero del estándar aquí de en los hombre. Estados Unidos eso solo apenas comenzó. De hace unos años. Cuando yo estaba en la como dice el
bachillerato, Sí, high school. escuché. That wasn't a thing. It wasn't. Like, yo me miraba raro porque me gustaban mujeres que estaban así. Obvio, también me gustaban las No, que y me estaban peche. recuerdo ver Pero también te canales miraba raro. y en las películas, ya sea TNT, Ajá. Travel Living Así estaban todas las Channel, mujeres de puro todas las color. mujeres eran demasiado delgadas. Ujú. Y actualmente no. Por eso te digo. Hasta ocupan CGI para hacerla más grande, modificarlo. ajá. No, para disminuirles el cuerpo. Oh, ¿en La serio? actriz de Jurassic Park, pero de las últimas, Scarlett Johansson. creo de- que es ella. La No, que, no la, que es ubico la, el la nombre. que es el Black Widow del Avengers. No, esa Entonces es no otra. sé. Creo que No lo sé. participa en Hunger Games. Creo. O creo que la estoy confundiendo con alguien más. Creo que la estoy confundiendo con Yeah, porque Jennifer no, Lawrence, ajá. creo que se llama. Pero Jennifer Lawrence no salió en Jurassic Park. Bueno, salió- pero el punto es que la mujer tiene tallas muy grandes. Y Ok. con el CGI la modifican para que no distraiga tanto la vista de su público. O sea, ponerle hasta qué punto han llegado. Vaya, en inglés se dice, is there everything is too much ass? So, en español sí es una cosa que una mujer puede tener demasiado culo, pero para vos dice nada de mucho. Ya es demasiado. Pero vos pensás que ya cuando una mujer o un hombre, bueno, es que en tu caso tiene que ser mujer porque te gustan las mujeres. No sería como aquí hubiera presente alguna mujer, le podríamos preguntar viceversa. Pero sentís que te abruma el hecho de las tallas en una mujer. Como ¿Cómo? que sea muy grande. Hablo de ya, De- como obesidad. Oh, no, eso sí. ¿Rechazarías a una mujer con obesidad? Sinceramente. Sí, porque como decir, porque ya no es de tanto de la atracción, uno que no estoy... para mí no creo que es lo más importante, pero yo sí tengo que No. estar... tengo que tener atracción con mi No, pareja. igual se dice en sí en Latinoamérica, Ujú. yo lo he escuchado bastante, pero que si el hombre tiene buena mano, un comentario un poco machista, depende de cómo lo veas, va a engordar a su pareja. Oye, O no, eso es viceversa, cierto. si la Yeah, mujer no. tiene buena mano, va a engordar a su pareja. No, eso aquí se llama love weight. ¿A esa? Que dicen que te dan, aquí en inglés dicen 10 pounds. Sí, 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 Que mínimo. uno- En 3 meses, Ajá. en 3 meses, ni sentís. Ajá, y uno de tanto el amor, uno hasta el gimnasio, uno va todos los días, solo Ey, va. Eso era lo que estaba discutiendo, no discutiendo, pero sí estaba comentando con mi pareja. de Oh, que yo el hecho también, de todo el que tiempo. solo me la vivía en el gimnasio, solo haciendo backpacking, que me iba a la montaña, que me iba a hacer senderismo, lo que sea, actividades físicas. Y últimamente no. Últimamente ir a comer y volver a comer. Es lo único que compartimos Dormir, juntos. levantarse y comer otra vez. Exacto. Yeah. Ey, los domingos que tenemos de pareja, que Ujú. podemos compartir todo un día y así. Cabrón, es dormir, despertarnos, comer, volvernos a dormir, despertarnos y comer. Básicamente ese es nuestro día, no hacemos más nada. Y entre el día no cambiar la M con la J. Sí, repetidas veces. Repetidas veces. No, porque yo digo eso porque hasta con mi pareja también la misma cosa pasó. Hasta un punto que obvio, vos sabes que voy al gimnasio. Yo prefiero uno que va al gimnasio ir a fin de semana porque no hay nadie. Ujú. So, entro, hago mi ejercicio y me voy un solo. Y ya. Pero ella decía, no, porque quiere estar juntos. So, yo tuve que cambiar a... Ahora apenas voy, como hoy es domingo, apenas voy a ir. Pero ya los sábados ya no voy. No, yo de que iba 5 días de la semana Ujú. y el sexto, en este caso sábado, iba a hacer casi que solo cardio, Ajá. pero ya no. Ahora tengo, pues yo hacía como un PPL, push, Push, press leg, Push, ajá, press pull, leg. legs. Push, Pull, leg. legs. Ajá. Lo hacía, pero ese consta de 5 días de entrenamiento y un sexto de cardio. Pero ya ahora lo tuve que cambiar a 4 días nada más y básicamente cambié el grupo de músculos que tengo que trabajar para aunque sea mantenerme saludable. Yeah. Sí. Pero sí, engordé bastante. Engordé, diría que yo Victoria, it's your fault. engordaba como unas 23, 25 A la libras. puta, en serio. Sí. No, yo también, no, eso no puedo Pero decir nada. no me puedo quejar porque le digo que en sí estar con ella me benefició. Como que ella me daba la proteína de mujer que necesita. Sí, no mentira. No, I mean, siempre hay el Ey, no equilibrio. nos vamos a mentir. Quien va al gimnasio trata la manera de verse bien y crecer. Ya seas hombre, te querés ver bien. Por te ejemplo, querés ver- pero vos, porque las mujeres también se confunden. A veces mujeres piensan que uno lo hace eso para ir a estar ganar con la atención. mujer. Ajá, la mujer. Aunque sí hay un hombre que sí lo hacen. Puta, Sí. cuando ganan las pesas, las tiran. Y puta, tú la partuya. No, Puta, y a veces ni son más, son unos 20.
Ah, vaya, Y lo dan ahí los sí es un fines a exagerado, mierda. sí. Yeah. Pero yo considero que ya ese tipo de actitudes como de estar oliendo Salt. sales Ajá. o que gritar y la euforia, creo que es parte del momento. Ajá. No digo que está bien, pero tampoco pienso que esté No, mal. créeme, yo entiendo cuando uno dice Sí. un PR, que uno puta trata y no lo Sí. agarra y fue lo Ey, agarra, puta, te sentí. que tengas 6 meses tratando de hacer algo y que te salga porque verdaderamente no te has rendido, sino que es un trabajo constante de repetir, 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 repetir lo mismo Yeah. hasta que sale, te sentís de lo mejor. No, no, Yeah, no no, eso es hay, cierto. o sea, siempre va a haber una manera en que vas a querer transmitir ese sentimiento. No, eso es cierto. Y hay personas que lo gritan, hay personas que dejan caer. También hay ejercicios que sí amerita. Por ejemplo, pesos muertos, cuando lanzan Deadlifts. Yeah, squats. las- No, y a veces los squats también, los uno pesos. cuando no, a veces te va el peso, lo dejas ir. Sí, o Puta, sea, si no te jode toda la espalda o las exacto, piernas, no, eso lo dejas no ir. me voy ya no aguanto este peso, no quiero hacer ruido porque voy a molestar a las personas de gimnasio. Yeah, no, yeah, no. Me parto la columna. No, no, para nada. Siento que es parte No, pero es del cierto, I mean, ambiente. hay cosas, vaya, pero un ejemplo, vos dijiste cosas que los hombres cambiamos, ¿verdad? Que sea en el gimnasio, ¿verdad? Una Sí. diferente rutina. ¿Vos pensás que las mujeres también hacen eso por nosotros? ¿O tu pareja has hecho? Mira, pues, ¿por qué te estás riendo? No, Es diferente, ¿verdad? siento que es diferente. Yo creo que el hombre es más dispuesto a... Es más flexible. Y más de sacrificios. Tendemos a querer más. En serio, pensás. Sí. Yo siento que el hombre El- termina el- amando más. Siento que la pareja que funciona es porque el hombre quiere más que la mujer. Obviamente no es competencia, no es de que yo te quiero más, yo hago esto más por ti, yo hago esto por ti. No. Ujú. Es el hecho de que una persona esté dispuesta a sacrificar más cosas por tu felicidad. Ok, so, repítelo, vos decís que en una pareja, Sí. obvio, los dos se quieren, pero para una pareja funcional, el hombre tiene que amar más a la mujer. Sí, Ok. pienso que sí. ¿Por qué? No, no, es que depende también porque en nuestro caso, la mayoría de latinoamericanos vemos que nuestras madres sacrifican sus vidas por nosotros, como hijos. Yeah. Es otro tipo de amor, pero vamos a hablar de eso. Y dejan sus metas, dejan de ir a la universidad, dejan de cierto trabajo solo para suplir las cosas básicas de su hijo o hija. Y ese es un amor de lo más puro que pueda haber. Ya no. Siento que es el único amor verdadero que existe, el amor de una madre. Oye, porque dicen que ese amor es unconditional, dice en inglés, o sería incondicional, ¿verdad? Sí, sí, sí. En español. No, ya, obvio, esos dicen que es el amor puro porque mi mamá también me ha dicho eso y mi papá también dice, cuando tú tienes un hijo, obvio, el mundo te lo puede odiar porque obvio, si uno es drogadicto, está en pandilla, es Ujú. mal Pero la hablador, madre va a ser la única que va a estar ahí. y un padre siempre te va a querer. Sí, siempre, Porque siempre siempre va a ahí. estar ahí. So, es un amor unconditional, como se dice. Sí, incondicional. Más existen malas madres. Oye, eso es. Sí. Ya, Vaya, ya he visto reportajes. pero vos pensás, en una pareja vos pensás que puede haber amor así o no? Un amor incondicional. Incondicional. Sí. O unconditional. ¿En serio? Siento que son las parejas de abuelos que vemos en la calle caminando de la mano, 60, 70 años. Ambos ya así jorobados. Vaya, pero vos pensás que ellos se amaban lo mismo o uno se amaba más al otro. Uno amaba más al otro. Siento que ahí está el equilibrio. Por más que suene descabellada la idea, siento que ahí está el equilibrio, en que la otra persona ame al otro más. Pero no pensás el que sea. O la mujer o el hombre. Aunque vos decís que es mejor que Yo el hombre. pienso que el hombre tiene Ok. que amar más. Hablo de los sacrificios, pues normalmente nosotros sacrificamos más. Las mujeres casi No, no es cambian cierto. sus rutinas. Pero te digo que no. No. No, por eso. La mía no ha cambiado. You know what? Edith, I'm gonna mucho, talk sí. to you after this podcast. Es cierto. Sí. No, pues es cierto porque el hombre pues, sacrifica un vergo de cosas. No dice que las mujeres no, pero más, ¿cómo te digo? ¿Cómo decir? Yo creo que la mujer sacrifica más por los hijos que por Sí. su marido. Sí.
honestamente, ¿verdad? Sí. Por el hijo de un ejemplo Y está dice, bien. no está nada mal, pero, no es discutible pero eso. ese es el problema Ajá. también. Todos dicen que está bien, pero, el problema ahí es que los hijos se van a ir y tu marido nunca se va a ir. Ya he escuchado eso también. So, también ahí está el problema, ¿me entendés? Porque una cosa, uno nunca por los hijos uno cambia, pero está bien porque esos son sus hijos. Sí, de una forma sí lo entiendo, pero los hijos se van. Se va tu hija, tu hijo, tus papás se mueren, tus hermanos se van por su lado. ¿Me entendés? Sí. El uno que va a estar ahí cuando como uno se casa en Sickness and in Health, o no sé cómo dice en español, la frase famosa, pero es cierto, like, cuando eso pasa, solo tenés a tu marido o a tu esposa, eso es todo. So, a mí y entiendo porque uno tiene un hijo y dice, no, ese es mi hijo, voy a hacer todo por él, ¿verdad? Todo por él. Hasta muchas veces uno pone el hijo antes que el esposo. Sí. Porque un ejemplo, vaya, hoy yo digo esto, no tengo hija, no tengo hijo, me da un ejemplo, ¿verdad? Pero yo, mi forma de pensar, yo siempre pondría a mi esposa antes que a mis hijos. ¿Verdad? Sí. Pero con el corazón en la mano. No, pero te digo, yo no tengo hijos porque también uno cuando ya lo tengo Es que eso te cambia, iba a decir. ¿verdad? Ahorita lo Pero eso te digo, decís. Ajá. pero obvio te puedo decir, no, la cagué, nunca, ¿verdad? Ah, mira, me arrepiento. Ese video no existió. No existe, pero honestamente, si usted me pregunta, es que como te digo, si mis hijos se van a ir, mis hijas me van a ir, van a formar su propia vida, ellos van a tener hijos, ellos van a tener hijas, o si quieren, o un ejemplo, ¿verdad? Sí, O lo que sea, pero yo me voy a quedar solo y solo voy a tener mi pareja. Y si no tengo mi pareja, voy a quedar solo, fue de paja. O voy a estar solo viendo con mis hijos después ahí con mi bastón. Bueno, fue de paja, es cierto. No, pero por eso es importante saber elegir a tu pareja. Por eso yo te digo. Vea, un ejemplo. Un ejemplo. Hemos hecho una meta que, un ejemplo, yo tengo que hacer el podcast, vea un ejemplo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Si yo estoy con una pareja que piensa que es más importante ella, no digo que no es importante, por ejemplo, va a decir que puta, yo quiero tratar de ver cómo esto me funciona, cómo me Sí, va, sí, sí. ¿verdad? Pero ella siempre está pensando en que, no, yo quiero salir. Yo quiero salir, yo quiero ir a comer, como vos decís. Yo soy el malo por no querer sacrificar lo que yo quiero hacer, un ejemplo, Ujú. o ella es la mala por pedirme eso. Porque normalmente en la sociedad todos van a decir que yo soy el malo. Entonces ella solo quiere ir a comer contigo. Pues no ¿Por qué quiere no que... lo hace? Por eso, ¿me entendés? Pero también si nos ponemos desde otro punto de vista, ¿por qué ella no te apoya en tus sueños? ¿Acaso no te quiere lo suficiente como para Pero apoyarte? te digo, pero muchas veces yo creo que tal vez, pero voy a repetir. Como hombre, ¿qué haces? ¿Uno que vos preferís querer a alguien más o ganarte lo que vos quieras, lo que vos deseas en la vida? Porque ahí está el sacrificio. Porque el hombre, como decís, yo estoy de acuerdo que el hombre siempre que tiene que elegir el sacrificio. Sí. ¿Vos cómo que haces? ¿Tu pareja para complacerla o decir, no, puta, yo también tengo que hacer lo que yo también quiero en mi vida? Yo diría que la comunicación. En este caso, plantearle a tu pareja de que, mira, estoy tratando de cumplir un sueño, Ajá. ¿crees que me podrías apoyar? Solo quiero, solo quiero ver cómo van las cosas, pero te necesito en este proceso, Y sí, porque no, así vas a sumar, ya. así le vas a sumar a tu pareja apoyándolo. No, no es lo mismo que vos estás queriendo hacer algo y todos estén hablando basura detrás de ti, a que estás queriendo hacer algo y te están apoyando, aunque verdaderamente no lo hagan, pero si lo hacen sentir, eso te motiva más. O sea, no nos vamos a una cosa tan simple como un niño cuando nace y comienza a dar sus pasos y todos nos alegramos de que ya dio su paso. Es algo tan sencillo y algo tan normal que se vuelve para nosotros, Yeah. pero no hay nada mejor que ver y apoyar a alguien tuyo Ajá. a que cumpla sus cosas, a que cumpla sus metas. Vaya, Es la mejor manera de demostrar afecto. de un padre o Sí. una madre, un O de ejemplo. una pareja. Una pareja. Ok. Sí, de una pareja también. A su hijo. Y viceversa. No, no viceversa, a su pareja también. Ya, no es cierto. Vaya, pero en ese ejemplo, también tendrías que, un ejemplo, decir, vaya, vos pensás que también ¿cómo te digo? Obvio,
los papás se alegran cuando caminan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque puta, algo que nosotros decimos, que es nuestros hijos. Pero yo he visto más en las culturas, tal vez como decir que las mamás antes sacrificaban todo el estudio para los hijos, ¿verdad? Un Ujú. ejemplo. Y muchas veces tenían más hijos para después cuidar a los otros hijos. Pasaba un pego de veces. Sí, Y el problema. ocurre. So, la pregunta es, ¿los papás deberían cargarle esa responsabilidad a los hijos o A no? los mismos hijos. En todo, pues, un ejemplo con la renta, hey, tienes que pagar, tienes que ayudar, ayúdate con tu hermano, voy a ir a trabajar en Sí. la noche, cuidarlo, un babysitter, un ejemplo, ¿verdad? Sí. Todo, que también es parte del dinero, un ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces los papás, bueno, mi mamá y papá, pero digo papás de los dos, hacen eso, que tienen los hijos para cuidar a los otros hijos o también para ayudar a la casa también. Yo no estoy hablando que uno está enfermo, digo solo el día a día, así Sí. como ocurre. ¿Eso está bien Una para vos o no? rutina. Correcto, una rutina, la mejor palabra. Está mal, más, ¿sabes qué? Yo creo que el diario vivir de muchas familias latinoamericanas. Y no solo Ya, es fácil. latinoamericanos, No, en yo todo digo el porque somos mundo, en latinos. No, todo pero el todo el mundo así mundo, siempre pasa. todo el mundo. Ya. Sí, el hecho de que tengas más hijos y pues en este caso el padre ocupa o otro trabajo o no otro trabajo, pero hacer más horas, que significa que va a estar menos tiempo en su casa. Y la madre también implica que va a tener otro trabajo o más horas fuera de casa. Y ahora retomando el tema, vos decís que solo tenés a tu pareja Ujú, cuando ya tus hijos se vayan. ujú, En este caso, cuando tus padres parten, o sea que ambos ya pasan la mejor vida, ujú. lo único que te queda son tus hermanos. Ya. Eso es cierto. Es lo único. Pero depende también porque si tú tienes una relación con tus hermanos también. Sí. Porque también hay un límite. Vaya, por ejemplo, creo que una vez tuvimos esta práctica, no, el podcast, pero afuera. Vos tenés la mentalidad que vos perdonás todo a tu hermano solo por ser tu hermano. Puta, mira, se fue la luz. No, no pienso que todo debe de ser perdonado. Depende también, cabrón, que hay casos de casos. Pero te digo. Solo por el hecho de ser mi hermano. No, no, la verdad no. No creo que todo deba de ser perdonado. Ya. Solo por el hecho de ser mi hermano, por el hecho de tener la Ya. misma sangre. ¿Para esa mierda? Solo del botón, no el otro. Ahí está. Espérame. Solo era por el hecho de tener la misma sangre. Hay mucha familia que piensa que no, es tu tío, lo tenés que Por eso. respetar. Bueno, No, el respeto te ya lo no, te ganás. lo ganás. Sí, Obvio, yo siempre hay diferentes culturas, pero en latino siempre es pendejada. Oh, no, que me puteó o es mala persona. Ah, pero es tu tío. es tu tío, lo Ah, tenés que respetar. es tu abuelo. Ah, Es es tu tu tía, primo. tu Ah, abuela, tu no. madre. What the hell? No, el respeto te Yeah, lo tenés que ganar y no yeah. por el hecho de que seas mayor o seas menor, no, tenés que respetar a todos por igual. Yeah. Yo cuando el hecho de que entro a tu casa y yo tengo que saludar a todos, no hacerle cara a nadie, o sea, cosas básicas, cosas lógicas, no me tengo que comportar como un idiota. Yeah, no. El Tú te mentira respeto, también que no solo porque no solo por ser familia tenemos que tampoco tener relación tampoco. no, no, no. Pero te digo, a mí, obvio, si tienes una relación con tu hermano, obvio, sí, solo te queda tu hermano, ¿verdad? Sí, Pero a un límite también, que seamos también cercanos, porque si no, también un hermano es una mierda, entonces prefiero no tenerlo a la par. Yo, personalmente, a mí a mí, ¿qué voy a decir? Solo tenerlo a la par por tenerlo, está pisado. pero es que también siento que tener un hermano y que no te aporte nada Está es pisado. muy difícil. No, es cierto, ya. No creo que muchas personas vivan eso. Siempre es Yeah. como que el hermano mayor cuida al de en medio y al menor. En mi caso, mi hermano mayor y mi hermano de medio, bueno, mi hermano en medio me cuidaba más que mis padres porque mis padres tenían jornadas demasiado largas de trabajo para poder ¿Aquí o en El mantenerla. Salvador? No, en El En Salvador. Salvador. Para poder mantener la casa. Entonces, yo me conviví más con él. Yo lo veo a él como mi héroe, como un padre, como un amigo, como todo. Como todo. Sí, como No, todo. pero, o como decir, pero eso él solo ha ganado. Sí, ¿Verdad? Muy sí, sí, sí. diferente que alguien solo ya te lo pida, solo tanto, ¿cómo se llama? Sacrificio solo por, oh, vos eres mi hermano, hacerlo. Muy No, no, diferente. no. Muy diferente. A mí también a tu pareja.
A mí, yo siempre ese pensamiento que entre más uno. No siempre tiene conflicto también, porque eso también es malo. Pero entre más cosas serias pasan en una pareja, también es bueno porque uno ya sabe, ok, like. Sí, se va volviendo más fuerte esa relación. Correcto. Obvio, es difícil en el momento, puta, porque es una pelea. Pero cuando ya pasas de esa pelea y aprendes de toda esa situación, pues ya es mejor y ya crece. No, y que todo al principio nadie quiere estar. Todos queremos estar al final, cuando ya toca celebrar. Oh, no, yeah, for sure, yeah. No, nadie quiere estar al inicio, que todo es difícil, que Por no eso sabes cómo hacer las cosas. por eso como es ahorita el podcast, cuando ya está, como dice en un inglés, me gusta su podcast, dice en inglés dijo, everyone wants to, no one wants to make the chicken salad, but once it's made, everyone wants to give an opinion on it. ¿No? Cuando yo estaba yo solo haciendo ahí, cocinando, yo estaba Sí. yo solo. Ahora que ya es un bueno, ya lo que, ponerle esto, puta, pero yo lo hice yo solo cuando No. estaba, entonces ya no puedes, ya están No, todo. no, y ya es una tu cosa. opinión ya ahí ya no influye. Yeah. Ya no tenés opinión en ese caso. Perdés ese derecho. Ya no. Facts. No, y perdés el derecho de ser de parte de ese, ¿cómo decirlo? De ese Celebración. triunfo. Ajá. Sí. Es por eso que todos dicen de que, oh, a la mujer del proceso no se le deja, o al hombre, hey, pero yo siempre he escuchado no dejar a la mujer del proceso, pero nunca he escuchado dejar al hombre del proceso. ¿Será que no existen o nadie los quiere ver? Ese hombre que está con una mujer con una pobreza así extrema, pero cree en ella y la ama y Well, la, the thing saca, is, I mean, la ayuda a salir adelante. siempre dicen que los hombres, o en inglés dice, they date lower than them. Women never date lower than them. Un ejemplo que, ¿cómo decís? Un hombre puede estar con una mujer que está en ese proceso. Sí, te enamoras de la cajera del McDonald's, Cabal. Y ella puede. de la cajera de Fue de Walmart. paja. Y ella de ahí se crece y vos estás bien con eso. Pero muy difícil que la mujer que ya está arriba vea a un hombre que esté así de cashier, de cajero, whatever, y que lo suba. Y eso es cierto. I mean, Sí. es una moneda que no nos gusta a los hombres, pero una moneda o un peo que tenés que tragarte. Sí. Así es. Y que te obliga a tratar de De mejorar. mejorar. Un ejemplo, ahorita, voy a decir que con tu pareja están juntos, ¿verdad? Todo bien, pero vos pensás que si algo pasa, que sea algo difícil y vos sentís, no, yo puedo contar con ella en ese ejemplo. Un ejemplo que vos decís, los propios 6 meses, un ejemplo, vos tenés un carro ahorita, tenés pago. Sí. Obvio, no digo que yo no tenga dinero, pero vamos a decir que ella sí tiene dinero. No un veo dinero, pero está bien establecida. Sí, Pues, económicamente es estable. Correcto. Y dice, hey, vos decís, pero en 6 meses no voy a poder trabajar. Porque voy a tener que, un ejemplo, pídeme algo que vas a querer hacer. Lo que sea. Iron Welder. Cool. Dicen, hey, aquí se dicen internship. Vas a poder trabajar, pero va a tardar 6 meses si estás bueno, ojalá ya un solo te vamos a agarrar y no vamos a pagar. Pues no voy a poder tener dinero, nada por 6 meses. ¿O pensás que ella te va a poder apoyar así por 6 meses? ¿O es mucho pedir a una pareja? No sé, sería algo difícil, pero te digo. siento, con lo que llevo de conocerla ahorita, siento que no me dejaría perder, fíjate. Sí, voy a meter las manos al fuego. Sí, por ella. I got you, folks. Me las voy a jugar. Me las voy a jugar. Sí, yo siento que ella Yeah. me ayudaría. Pero en ese caso, siento que yo también me tendría que ayudarme a mí mismo y ayudarla a ella que me ayude con esto. Supongamos, yo no tomo ni fumo, pero Ujú. supongamos que tomara y bebiera, tendría que cortar ese gasto. O por lo menos no montárselo a ella. Como que aparte de pagar mi carro y aparte de pagar mis cosas, me tiene que pagar el vicio. Como ya eso es como agarrando la mano y el codo. Y el codo. codo. No, O sea, eso sí me gusta. Eso es cierto. sí, Ya, porque una cosa, obvio, un ejemplo, es decir que el welding es de una escuela son $10,000, un ejemplo. ujú. Y ella te dice, hey, no lo tengo, güey, yo te lo voy a dar, un ejemplo, ¿verdad? Pero una cosa es todo el dinero de $10,000 que es para eso, no 5,000 lo voy a usar aquí y los otros 5 para ir a chingar con mi vicio. Entonces, ahí no, tampoco. no. No. Siento que si ella confió para darte esa cantidad de dinero, lo mínimo que puedes hacer es ocuparlo en lo que de verdad Realmente se lo ocupa. querés. Sí. Pero sí, no, siento que ella sí me
Sí, confiaría mi vida No, en ella. ojalá. Bueno, el otro día estábamos platicando con Eddie porque estaba en un programa Sí. que el pobre se fue a la cárcel. Pero no, el crimen que lo agarraron no lo hizo. Ajá. Pero obvio, antes que, a mí, obvio es un programa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero él dijo, no te preocupes, yo te voy a sacar, ¿verdad? Pero él estuvo ahí hasta que lo sacaron, creo que fue 5 o 7 años. Ujú. So, ¿vos podías estar con tu pareja si se va a la cárcel por 5 o 7 años? Ya perdió buena parte de su vida en la cárcel. Ujú. Ah, sí, pero Porque mi pareja me dijo, mira, me hay dijo, mucho sacrificio. no, mira, si estamos juntos, me dijo, pero no casados, Y no hay hijos de por medio. no hijos de por medio. Supongamos que una relación normal. Por eso, Ajá. tu pareja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que le estamos platicando de eso. Mi pareja me dijo, mira, no estamos casados y no tenemos hijos. Ajá. No fue de paja. Si a ti te dan un ejemplo, 5 años, dijo, la pienso. Y si son 7, no, me voy. Pero ¿por qué 2 años de diferencia hacen que No cambie sé, no tu sé. decisión? Es lo que yo le dije. Pero me dijo, mira, pero si estamos casados y sin hijos, pero solo casados, Ajá. me vale madre, que te digan 20, yo estoy ahí. Lo vas a esperar. Y vas a ir a visitar siempre. No, sí, él me dijo, no, yo estoy a visitar, me vale madre. Si estamos casados, pueden ser 20, 30 años, yo estoy ahí. Pero también es ocupando ese ejemplo, es de que Ajá. él no cometió ningún delito. Oh, no, obvio. Ahora, No, por eso, vamos a decir que si lo hizo, te dan 5 años. Eso como comenzó el otro día, le estaba preguntando, no, le voy a decir, no, yo tengo que ir por 5 años. Porque el delito que era, ¿verdad? Ajá. O 7 años. Y ella me dijo, bueno, ahorita no estamos casados, no, eso no estamos, pero sí estamos juntos. Dijo, 5 tal vez me quedo, por 7 ya no, mucho. pero no entiendo por qué esos 2 años hacen la cabrón. diferencia en la decisión. Preguntarle, porque yo tampoco. Aunque ella lo pensó así, como vaya, 5 años yo voy a tener 30 y... Yo quiero 32, 33, y ya con Ajá. 7 ya son 30 y... Casi los 40, pues. Sí. Y como ella lo ve, pues si yo quiero un hijo, va a estar bien cabrón. Que cuando vos salga, ya tengo un hijo. Yo por eso lo pensaba. Sí, hemos arriesgado. Yeah. Ah. Vaya, y tu pareja te deja así por 2 años y dice, fuck that. No, hombre, que lo jodan. No, yo sí le esperaría. Por 5 años. Sí, 7, también. 10. Venga, y es lo que yo criticándote ahorita por los 2 años de diferencia, pero vaya, son 3 años de diferencia. Sí, siento que 10 años sí. Pues mucho. Es demasiado tiempo, Siempre. cabrón. Ya, es bastante. Vaya, pero ahorita porque no están obviamente casados. Pues si está casado y le dan 10 años, ¿te vale verga o la dejas? No, ahí sí sería un compromiso moral, diría yo. Esperarlo. Es que vos me dijiste una vez que vos sí pensás que cuando ya te casás. No, yo creo que en los valores, cabrón, mi papá, no, mi sí, mamá, todos me criaron vos me así. dijiste que para vos, cuando uno ya se casa, por vida vas a estar casado. Puede estar separado, uno te puede separar, pero nunca estaba divorciado, si me meto una vez, Sí, ¿no? yo ya he dicho eso. ¿Y apenas pensás así o ya no? Sigo pensando así, mas no creo que sea la verdad absoluta. Y Bueno. pueda que en un futuro piense diferente. Vaya, pero si ella te engaña, no te vale verga, apenas vas a estar con ella casada. Solo separada, pero no casada. ¿Cómo así? Vamos a decir que vos entras a la casa y estás infiel con otro hombre. Obvio la de dejar, pero ¿te divorcias o solo te separas? Es que ahí el por qué nadie se quiere casar, mira. Vaya, otra cosa. Porque No solo eso. es una apuesta en la que solo tenés cosas que perder. Vaya, otra cosa. Tener $20,000 ahorrados. Ujú. Te lo quita, no te dice. Te lo gasta. ¿Te divorcias o le haces huevo y te quedas con ella? Depende en qué lo gastó. No, en ella misma. Como make-up y andar jodiendo y Ujú. así. Solo vio que tenía tu dinero, lo agarró y dejó de gastarlo. En ella misma. Sí, porque si eran invertir así en una cripto, Oh, de no, estas que está bien, no, salen ya no, así de la no, nada. ya no. Ah, sí, yo pienso que es un motivo bastante razonable como para terminar una relación. Ya. Obviamente no se basa todo en dinero, pero ¿y por qué, No, por siempre qué va dicen, a ser obvio, eso? las dos, tres cosas serían, uno sería infiel, dos sería el dinero. Porque obviamente es un vergasal de dinero, cabrón. Es demasiado Sí, dinero. yeah.
Y uno que te lo roba y no te lo dice, solo te lo quita, puta, es algo para, No, y lo para que duele pensarlo. más es que no lo haya ocupado como Para los hijos para o una algo. inversión, Ah, como, bueno, ya. no, fíjate que te los quité, pero lo ocupé para un plan de ahorro para la universidad. Ajá. O por lo menos, oye, espérate, te tienen que preguntar. Oye, dice, Ajá. ok, quiero ir a la escuela y quiero aprender y un ejemplo, y ahí lo usé. Obvio, apenas tienen que preguntar, obvio, pero por Ajá. lo menos uno es razonable. Pero solo para ir a chingar y para joderte el dinero. O qué peor, que haga eso o que te lo roba. Vos sabés que te lo robó y cuando le preguntaste dices, oh no, No no fui yo. aceptar. No aceptar, que no fui yo. Fue otra persona. Fue tu hermano, te voy a decir. Ey, esa otra pregunta buena, pero la voy a guardar. Ah, no, también es un motivo como para tener una ¿Verdad? discusión. Y como, ¿por qué vas a hacer eso? Yeah. Pepa. Y por qué no tener la suficiente como confianza de decirle a tu pareja, no, ¿sabes qué? Hice una jugada mal y ahorita La cagué. debo dinero, sinceramente. ¿Crees que me podrías dar esto y voy a ver de qué manera te lo devuelvo? Ahí siento que es aceptable. Y no está mal el hecho que, oh, no, solo porque sos mi pareja no te voy a pagar. O solo porque sos mi pareja no te voy a perdonar esa deuda. No, no necesariamente. Podemos llegar a un acuerdo como de que, ok, yo te los presto, pero prométeme que me vas a deber, que me vas a pagar cierta cantidad porque yo lo ocupo para otras cosas. O conforme vos veas que tu pareja sí está cumpliendo su parte, no, sabes que es tu cumpleaños, te perdono $2,000 del robo que me hiciste. No sé, pienso que es mucha confianza entre parejas como para decir, fíjate que estoy negativo, $500 en Apple Pay, Yeah. pásame ahí 500 por favor, ocupo. Y la pregunta que iba a hacer, que ahorita te voy a hacer la pregunta. Yo he escuchado, ¿Te ha no pasado? lo he vivido, Ah, lo ok. he escuchado amigos teniendo problemas con sus hermanos por sus parejas. ¿En cuál situación? Te pongo el ejemplo. Supongamos que vos y yo somos hermanos y Edith, la encargada de producción, A production manager. te dice de que no le agrado. Simplemente no le agradé. Ok. No hice nada malo, pero no fui una persona de su agrado. Ujú. Y supongamos un ejemplo fácil, pero que puede ocurrir. Ella te miente y te dice que yo le toqué la Es nalga, cool, man. que le pegué una nalgada. Vos en ese momento te va a hervir la sangre, no vas Ajá. a pensarlo, no vamos a ir a golpe. Ajá. O pueda que no, pero va a haber una discusión muy fuerte. Y va a ser la palabra de ella contra la mía. Oye, si yo bueno, es que la cosa, obvio, aunque no se, como tú dices, no se quieren o no, a ella a ti no te agrada, por ejemplo, ¿verdad? O, ella, o Ah, sea, tú a ella. Pero yo creo que algo a ti así tan serio, yo sí estaría obvio pensar que me está diciendo la verdad. Pero una discusión con ella antes de ir venirte a ti o a mi hermano le decía, vaya, esto pasó, le dije, ¿cuándo pasó? Quiero todo el detalle, pero no quiero ni un pero, porque oye, yo ya sé cuando eso pase, pero este ejemplo, ¿es la verdad o es mentira? es mentira. Supongamos que era mentira. Vaya, pero No la toqué. aunque sea mentira, yo lo tengo, le voy a preguntar todo. ¿Qué pasó? Es nada. Y sí, obvio, yo me voy a patar el pecho con el hermano, porque obvio no, porque Ey. no puedo pensar que me va a mentir eso, ¿verdad? No, y que en tu cabeza no cabe que un hermano te pueda hacer eso. Por eso. No, yo sí le creo a ella. Obvio, sí, cuando si me doy cuenta que me mintió, puta, entonces ahí ya termina eso. Hey, con este amigo que te digo, os voy a contar su historia, más no voy a contar su nombre. Ajá. Él tenía un hermano nada más, era menor. Y en el caso de su pareja de esta persona que estamos hablando, no agradaba del hermano. Y causó problemas, ellos discutían mucho, se iban mal. Todos hablaban de que ellos tenían la mejor relación como hermanos. Todos Ujú. hablaban y decían, no, yo quiero ser como Pedro y Paco, ellos son los mejores hermanos. Para mí ellos son la manera
De ser hermano. de ser hermano. Ellos son la definición de la palabra hermano. Ellos son la imagen, son Ajá. el ejemplo llevado a la vida real de cómo ser hermanos. Y esta persona poco a poco fue minando esa relación que tenían estos hermanos, llenando de comentarios, diciendo ciertas cosas. Y a todo esto, este hermano ya tenía hijos con ella. Dijo, no, pero es que tu hermano no trata bien a nuestra hija, que la hace sentir mal, la desprecia, yo siento ciertas miradas. Y así, al punto de que estos hermanos llegaron a tener no se llevaron a golpe, pero sí tuvieron una discusión demasiado fuerte y por la cual se dejaron de hablar como 4 años. Retomaron su relación para el quinto año, pero fue porque ya las cosas con su pareja ya habían terminado. Entonces él sintió de cierta manera esa obligación de querer solucionar un Pero problema del pasado. pero esa relación, pero piensa en, eso, en esta situación, Sí, la relación, ¿era mentira o era cierto? no era mentira. Vaya, Yo me baso en lo que escuché por parte de ambos vaya, pero es hermanos. por eso te digo, porque obvio cuando uno, bueno, dos cosas. Con mi hermano, si eso me pasa a mí y es mentira, tal vez hasta yo puedo decir, no, no quiero platicar con mi hermano porque puta algo bien ofensivo que, Sí, sí, lo sí. que me acusó. Pero eso también, si en esa situación es cierto, entonces como lo que acabo de platicar, no importa que es tu hermano. A solo porque tu hermano te da el derecho a que le das a mi mujer una nalgada, le sentía a mi hija que está incómoda. Si es cierto, ¿verdad? Ajá. No, eso no te da el derecho sobre si es hermano. Obvio, si es mentira y meter las patas pensando que era cierto, obvio, ahí la cagaste, pero obvio, como tu hermano que es acusado, entonces no, yo digo, hey, a la distancia, entonces, porque obvio, aunque yo como hermano diría, vaya, te entiendo porque obvio, tienes que pensar que no estás mintiendo, tu mujer y obvio, ni tu hija, si te dijo eso, ¿verdad? Pero de quién dudarías o a quién le creerías más? ¿A tu hermano o a tu pareja? Vaya, esa otra. A mi pareja, como te digo, porque algo tan serio no creo que estaría mintiendo. Y si estaría mintiendo, pues jamás le... No, no solo no platiqué con ella, ya es divorcio, puta, ya hasta yo dije que en corte voy a ganar, puta, porque algo así de grave es algo grave. Sí. Puta, que acusar a tu hermano de hacer eso, algo... No, no se ha hecho mierda, que eso es súper hecho. No, y es un caso llevado al extremo, Pero pero te digo, eso solo lo ves en una serie, en una por película. eso te digo, es decir, de los valores, puta, pero tampoco no tener valores de una mujer de hacer esa mierda tampoco. Ah, y solo por el hecho de que no te agrade la persona. Y ni Ya, pero te siquiera digo, te ha hecho algo malo, como, no sé, mató a tu perro, mató a un gato, te golpeó, oh, hizo algo en contra de tu te voy a ser familia. honesto, yo, la persona, pues el otro día en un podcast decía la di que ella juzga a una persona, ¿verdad? Ajá. ¿Pero solo por su apariencia o No, por no, no, qué? por su forma, creo que por su forma de ser. Pero puedo acá hablar de los perros, o los animales, yo que una persona que maltrata a los animales, yo sí lo juzgo, fue de paja. Sí, pienso Yo que sí. alguien que maltrata animales no puede ser una persona Buena, no fue de paja. buena. Yo no digo que un perro que son agresivos, yo lo he visto, ¿verdad? Pero Sí. no sé, un perro, hay visto personas que solo dan una patada, el perro no está haciendo nada. O sea, personas así, yo creo que son bien hecho mierda, No, fue de paja. el perro está acostado, Ajá, tranquilo, lo patean. ajá, así Ey, pues. no, que llegue a una casa con mi invitado, Ujú. quedan perros y quedan niños chiquitos y que no le enseñen al niño pequeño que tiene uso de la razón, Yeah. que no le tiene que hacer nada al perro, que no lo tiene que molestar o que no tiene que molestar al gato, a mí eso me molesta. Fue de paja a mí también. Sinceramente yo me levanto y yo hablo con el niño así, me le acerco al oído. Deja de joderlo, deja de joderlo. Ok, ok. Y ya el niño sale corriendo para donde su papá. No, bueno, eso es otra cosa. Vos pensás que, vaya, es la última. Ya no tenemos que ir, pero es la última para Dale, pensarla. dale. ¿Vos pensás como papá está bien para pegar a los hijos o no? No. Y porque yo lo viví en carne propia. A mí nunca me golpearon. Yo nunca necesité un golpe. Bueno, Vaya, tres pero veces me no tres golpearon. 3 veces, 3 veces. No, hay que aceptarlo. Unas 3 o Ajá. 5 veces como máximo, así exagerando. Nunca ocupé golpes. Yo siempre ocupé Yeah. palabras. Yo, Y estricto. Vaya, sí, pero, eso sí. pero mi tío, pero tu papá sintieron que, perdón, vos sentiste que tu papá eran estrictos con vos o no? Sí. Vaya, pero yo creo que Pero el hecho de ser el menor
de de mis otros dos Hermano, hermanos, ajá. sí, yo ya los agarré cansados. Ya ellos ya estaban más débiles. No quiero decir No, débiles, pero débiles, pero sí. es necesario que ya las peleas como que, puta, otra vez estas Ya peleas, era como ya. otra vez estar de que no haga eso y lo va a hacer por más que lo haga, por más que le diga o cosas así. Yo ya los encontré ya más seda, más, Ajá. ya, Well, ya más acostumbrados al hecho de lidiar con niños. yo he oído Sí. eso en inglés. Un therapist dice, we all have the same biological parents, but we don't all have the same parents. No, no, no. Siento que mi hermano mayor Ujú. sufrió la peor época de mi papá y de mi madre. Y de mi hermano en medio alcanzó a vivir cierta parte y yo ya no viví nada. ¿Para qué me voy a hacer Yeah. sufrir? De que, oh, no, No, yo, la víctima. no, 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 yo no. honestamente siento que a los hijos, obvio, uno no quiere para a sus hijos, ¿verdad? Pero yo creo Sí. que hay momentos adecuados para que sí. Obvio, como decir, también, yo también No es pienso un que... golpe a puño cerrado No, no, como cabrón, un no, tampoco, hombre cabrón, no, o no, no, una no. cachetada No, pero hay una cosa, uno, a mano abierta. No. bueno, la primera cosa es hablar con ellos. La segunda es hablar con ellos. La tercera es hablar con ellos. Pero cuando uno, porque los hijos son inteligentes, cuando uno y él ya bien, ya sabe que, con una cosa, un ejemplo, como digo, si yo le digo algo, él no entiende, ¿verdad? Ajá. Y la frustración le pego, entonces eso es mal porque él no entiende. Exacto. Muy diferente si él sí entiende No, y que y a después le causa, propósito lo está haciendo, vaya, entonces tú ya estás hablando con otra y cosa, después ¿no? le causa problemas de comunicación porque ahí su cerebro va a pensar, no, ¿y por qué le voy a contar de que Hice algo malo, yeah. en la escuela el Pedrito me ofreció fumar tal cosa? No, me va a golpear, me va a dar esos golpes tan feos. Ya él no va a pensar, no, le Le comento, comento y me a paso lo de mejor pedo. me aconseja a ver qué ocurre, qué puedo hacer y así, ya las cosas mejor. Yeah. Y eso va fortaleciendo la relación entre tu padre y tu madre. Eso fue lo que ocurrió en mi caso. En mi caso yo tenía mucha confianza con mi madre. Yeah. Con mi padre no tanto, no te voy a mentir. So you're more of a mama's boy, como dicen en inglés. Sí, sí. Mi mamá era como mi mejor amiga. Yo le contaba todo. Yo llegué al punto en que ya tenía como 17, 18 años y yo le decía a mi mamá que quería ir a los lugares donde estaban bailando las chicas y todo. Iba con mis amigos y yo le comentaba a ella. Vaya, por Y ejemplo, para vos es fácil decir que para tu pareja es más importante que se lleve con tu mamá que con tu papá. O a los dos. se tiene que llevar con ambos, Pero preferir a la mamá. más la relación así fuerte, fuerte tiene que ser con mi mamá. Vaya, ok. Última pregunta. Dale, dale. Ya lo vamos. Si tu mamá dice que vaya tu pareja a dejarla, ¿la dejas? No, le pregunto por qué. No, como vos decías, solo porque... Solo porque sí, o mintió. No mintió, pero solo como decir, no le agrade, no le cae bien, so déjala. No, no, no. ¿Por qué voy a dejar a mi pareja? Y es mi felicidad. Pero siento que es una situación bien trivial porque también es mi madre. No, es obvio, la no, que ha estado duele, de un ya no debería principio, es la ser, que siempre va a estar. ya no. Pero no sé, siento que como, ok, supongamos que en el caso que mi madre haya visto algo malo en esa pareja, Yeah. el deber de ella como madre tiene que ser dejar que yo me dé en el piso con esa relación. Yeah. Que yo me lleve esos fiascos, que yo me dé cuenta de que ella no era la mujer para mí y entender la lección. Yeah. Más no tener que meterse y decirme, no tener, solo cortar esa relación de cero. Yeah, no tiene tiene huevo, nada no. de derecho sobre Yeah, ese no. tipo de decisiones. Y por eso no va a significar de que la amo menos No, a mi tampoco. madre. No. O de que... Solo que se quieren a todos, solo que adecuadamente o todo en su posición. Sí, sí, sí. Y uno también es pasarse de la raya. No, También. darle el lugar que se merece a cada cosa. Yeah. Yo le tengo que dar mi lugar a mi Yeah, pareja. la importancia de cada uno. Le tengo que dar lugar a mi madre. O sea, todo. No sé, siento que es algo, un trabajo de lógica, raciocinio, son cosas yeah. básicas. No hay mucho que batallar o no hay mucho que experimentar. Aunque sí, yo pienso que el hecho de que las personas alrededor tuyo hayan experimentado más cosas malas te vuelve a ti una mejor persona. Yeah. Porque ya tú ya no tienes que vivir eso Yeah. para Es cierto. aprenderlo. Yeah. No sé, ya no hay necesidad de que,
Oh, no, es que Juanito sacó un carro No, eso es cierto. de 100 No, mil yeah. dólares No, con su yeah, primer trabajo. eso se llama living vicariously to somebody else. No, eso es Exacto. cierto, Y ya ahorita no. tiene mal su récord crediticio, está tratando de sacar Yeah, un departamento, no puede. ya Y no. todo por su mala decisión, su mala cabeza en ese entonces. Entonces vos ya con 16 años, ya a punto de comenzar a trabajar y vos decís, ok, creo que ese carro de tal precio no es el mejor movimiento No, ya no. que puedo Eso, hacer I en mi definitely, I vida. definitely agree with. Ah. Y eso es un ejemplo básico, pero también con cosas complicadas puede servir. No hace falta de que las tengas que vivir. Hace falta escuchar y prestar atención de los otros que han vivido esas cosas para entender que no las tenés que vivir. Solo te hace falta escuchar y ya no volver a aplicar lo que ellos hicieron. Yeah, no. I agree with that. I definitely agree with Sí, sí. that. All right, guys. That is the ending of the episode. Episode 46. Sorry for the lights going out. Se murieron. It's all right. No, ¿sabes por qué pasó? Pero la tuya se cambió hasta de color. Estaba raro. Sí, sí, sí. All right, guys. Thank you for tuning in. This is episode 46 of the Giovanni Ventura Show. You will see Calvin again very soon. Until next time, I'll see you guys. Deuces. See ya. Take care. Hello. Bye-bye.